Las ciudades hablan, a veces lo hacen a través de los edificios, lo hacen a través de la música, lo hacen a través de sus plazas, de sus parques, pero hay otras veces que es los muros. Y los muros como un elemento de expresión, un elemento donde reposa un sentir, un percibir, un palpitar de una ciudad. Y es que en los últimos días, o semanas mejor, hemos estado viendo unos murales muy grandes, muy bonitos en Medellín, y la pregunta que nos hicimos en la universidad fue, bueno, ¿y esto a qué responde? ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué están haciendo cosas tan grandes en la ciudad? ¿Qué es lo que quieren manifestar? Y cómo una ciudad como la nuestra, como Medellín, se vuelve ese polo de atracción para artistas urbanos, pero también para artistas plásticos que están viendo en la ciudad un escenario para compartir esa expresividad. Ustedes lo han visto, han recorrido las calles de Medellín, sobre todo las del centro, y es que hay unas figuras espectaculares, unas cosas que uno no se imagina y que pensó que solamente vivían en grandes ciudades o urbes del mundo. Eso también lo tenemos en Medellín. Hay un mural específicamente que es muy imponente. Es un mural que se encuentra exactamente en todo el centro de Medellín, en un lugar muy concurrido, por donde prácticamente tenemos que pasar en algún momento de la semana, sobre todo los que habitamos el centro de la ciudad, los que trabajamos en el centro. Y es que, pues, en este programa, y muy especialmente vamos a hablar de eso, vamos a hablar del arte como una expresión urbana, callejera, pero no el graffiti, pero no la raya que invade, sino la pintura, el color, lo vivo del arte. En Campus Abierto, Voces de Ciudad, queremos traer ese tipo de expresiones que hacen que la ciudad vibre, que la ciudad converse, que la ciudad se exprese. Y es para mí pues un gran honor de verdad poder tener con ustedes un gran invitado. Vibra, ritmo, cultura, voces, calle, historias reales y sus protagonistas. Vida urbana. Latidos de ciudad. Un espacio de conversación que tiende puentes entre la ciudad y la UCC. Voces que construyen realidades. Así nace Campus Abierto, Voces de Ciudad. Pues hoy nos acompaña Esquivel, José Monsalve. José es una cajita de música. Es una cajita de música porque es muralista, pero es sociólogo. Y pues hablamos ahorita que terminó su carrera en medio de una pandemia social, una pandemia de enfermedad, de un mundo muy convulso que aún lo tenemos, pero digamos que a través del arte has reflejado eso que estudiaste, eso que ves de la ciudad, cómo la percibís, y pues ese gran mural que nos regala para la ciudad de Medellín está en el marco de la Bienal de Arte Callejero, ¿cierto? Que auspicia la Alcaldía de Medellín, que creo yo que es una gran oportunidad para que todos los medellinenses y los colombianos podamos darnos un recorrido por otra Medellín, ver a Medellín de otra manera a través del arte. Así que bienvenido, José, a tu espacio. Aquí hablamos de la ciudad, aquí hablamos de cómo la percibimos, la sentimos desde la academia, pero también queremos aprender mucho de lo que pasa en la ciudad y cómo eso se ve reflejado en nuestros estudiantes. Así que bienvenido y nada, gracias de verdad por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Pues es un tema muy interesante hablar de la ciudad, de cómo construimos ciudades, del arte urbano, desde el graffiti, desde el muralismo. Así que súper abierto pues a esta conversación que vamos a tener hoy. Hablamos entonces que la primera bienal Sí. de graffiti y de arte urbano en la alcaldía. Así es. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, esta primera bienal nace de la comunidad de grafiteros, gestores y artistas urbanos de la ciudad. Nace de un compromiso que se asumió desde el plan de la administración, el plan de gobierno, por pintar 30.000 metros cuadrados en este periodo. Y digamos que un indicador, pues hay que nutrirlo de sentido. Y ese sentido que se encontró fue entonces el formato de una bienal, la primera de graffiti y arte urbano. Y
de repente la primera quizás en Latinoamérica, según algunas de las pesquisas que estuvimos haciendo, en vista de que, digamos, se han hecho algunas bienales sobre arte público, pero la connotación del graffiti y del arte urbano gráfico pues lleva a otros lugares y tiene otras historias que contar a partir de sus procesos, así que digamos esa es una manera un poco en la que nace. Yo llego a esta bienal de dos maneras. La primera, pues como artista interesado en contribuir con su creación, con su gestación y con la producción de obra, y la segunda también como persona que busca construir ciudad. Entonces para esto hay un escenario de participación que se da a partir de un acuerdo y es conocido como Mesa Graf. Allí, pues por asamblea, fui elegido como representante de artistas independientes, Sí. entonces eso me permite un diálogo diferente también con la Bienal, con la administración, especialmente con Secretaría de Cultura y con la Agencia de Paisajismo y Espacio Público de la ciudad, para construir esta gran bienal. Digamos, entonces hay tres actores ahí fundamentales. Comunigraf o Mesagraf, nosotros le llamamos Comunigraf, la Secretaría de Cultura y la Agencia de Paisajismo y Espacio Público. Pero ni que antes de vos ser sociólogo, de ser un artista urbano, eras grafitero. ¿Cómo es que pasas del graffiti que invade en algunos momentos, digamos, para los que nos gusta como todo muy limpiecito, muy tranquilo, el graffiti con una expresión de rebeldía, de esa juventud que quiere tener un espacio para decir, aquí estamos, y te concentraron en otro tipo de cosas? ¿Cómo hiciste para pasar de ese graffiti fuerte, invasivo, agreste en algún momento, donde puedas dejar fluir muchas cosas de tus sentimientos, a algo ya más perfilado, digo yo, pues? Sí, bueno, yo Pues, no- más organizado, digo, no sé. Sí, está bien. Bueno, inicialmente, claro, pinté mucho más graffiti antes de estudiar sociología, antes de pintar murales. ¿Y desde cuándo, de qué edad estabas pintando? No, graffiti? pues siempre he estado por ahí firmando, yo creo que por ahí desde los 11, 10 años. Es algo un poco precoz, muy influido por la música también. Vos sabes que muchas veces las subculturas beben de diferentes como ramificaciones, géneros musicales. Por ejemplo. Pues evidentemente el hip hop, la música rap, pues, el breakdance. Creo que todo confluía en algunos espacios en los que yo participaba y el graffiti no era indiferente a eso. Sí, yo creo que sigo igual teniendo muchas formas y valores del graffiti. La rebeldía, en algunas ocasiones su estridencia, y es algo que, digamos, nosotros no creamos algo que sea externo a nosotros, sino que es el paquete completo. Ahorita de pronto propongo otras narrativas visuales, pero igual ahí sigue habiendo cuotas de graffiti, aunque no estén las letras. Sigue habiendo de pronto esos valores éticos que ya de pronto no para yo enunciar yo estoy aquí, que es muchas veces lo que hace una firma de un graffiti, sino para decir otras comunidades están aquí, también deben ser escuchadas, o otros temas que no están siendo tenidos en cuenta están aquí, deben ser escuchados. Entonces sigue igual ese valor ético que tiene el graffiti, que me educó a mí en mi momento y sigue acompañándome. ¿Todavía hasta ahora. existen algunos grafitis que vos hiciste hace muchos años? No. Qué buena pregunta, no me la había hecho. Pues igual uno pinta graffiti en muchos lugares. Yo creo que de pronto unos que quedaron en lugares un poco escondidos de repente. Y están podrían firmados como Esquivel. ¿O no, es que muchas veces, digamos que también el graffiti, una de sus características es como el clandestinaje, por así decirlo, no, el anonimato. Entonces para ese momento tenía como otro seudónimo, y ya en esos momentos pues sí, Esquivel es algo que he practicado de una forma mucho más pública, por así decirlo. Hay que ir a la tarea, hay que ir a buscar. La incógnita. Hay que ir a buscar dónde están, tomar la foto en redes sociales, porque de verdad que es eso, es dejar la huella. Es dejar la huella. Claro, hay gente que los pinta, otra gente que los repinta, vuelven y los pintan, pero hay otros que quizás pues, van a durar en el tiempo. Pero vení, el tema de tu mural, el que te hace merecedor de estar ahí exhibiéndose en la ciudad, es la escucha, la razón. Es una obra de arte muy grande. ¿Cuánto mide esa obra? 1000 metros cuadrados. 1000 metros cuadrados. ¿Cuánto en pintura te gastaste?
Más o menos pues. Sí, no, sí tengo el cálculo. Me gasté aproximadamente 80 galones de pintura para... ¿Y cuánto tiempo? 15 días. En producción como tal pintando, pues digamos que el truco de esta pintura es hacer creer que de pronto pintábamos con pinceles grandes o con brochas muy grandes, pero en realidad eran brochas de 5 pulgadas que ocupan de pronto más o menos lo que mide mi mano en ancho. Y digamos que ahí el interés que a mí me gusta en el juego de la pintura es hacer creer que una pintura muy pequeña se escala en la misma resolución, por así decirlo, a un formato mucho más grande y cómo en la distancia lo podemos percibir, porque una cosa es estar en el muro, otra cosa es estar en la distancia. Eso por un lado que es como el gesto pictórico, pero también tiene que ver con los colores, con la forma y con la composición en general. Entonces la escucha, la razón, digamos que evoca como 3 momentos: la vegetación, Sí. la noche y los cuerpos racializados. Sí. ¿Por qué eso? Muy bien, pues yo creo que este tema, de pronto la noche no es tan recurrente, pero el tema de la vegetación y los cuerpos racializados no es algo ajeno a la ciudad. Pedro Nel Gómez en sí mismo nos mostraba cuerpos racializados, cuerpos mestizos, cuerpos indígenas en algunas de sus pinturas que están en espacio público también. Entonces digamos que ahí hay una cita indirecta un poco, pero de pronto en este caso ese plus o ese otro aporte tiene que ver con otros cuerpos racializados que son los cuerpos afro, que tienen que ver con las negritudes, más porque en muchos de los casos también hay que decirlo, Medellín se asume como una ciudad blanca. La idea del paisa, de Carriel, la idea de Juan Valdés no es afro necesariamente, entonces digamos como que es importante presentar otras imágenes que creen otros valores frente a cómo reconocemos una cultura que es completamente diversa, mestiza, borrosa. Y digamos que entonces también otro asunto es que, por ejemplo, una pintura que también está en espacio público, que está muy cerca, de hecho, el mural que yo pinté, que es la de Horizontes, que es otro mural, sí. Vemos también, digamos, una forma un poco más tradicional de entender la cultura paisa, pero ahí también nos estamos jugando la idea de nación. Una nación que es diversa, que es pluriétnica, multicultural. Entonces digamos que eso también nos toca como ciudad y yo veía que había una ausencia también de otros relatos, de otras imágenes, de otros cuerpos, ya en los formatos más grandes que se han pintado entre finales del siglo XX, no sé, por ahí en los 90 y unos que ocurrieron a principios de los 2000. Entonces eso digamos que me permitió ver también un vacío. No por llenar un vacío, sino porque de pronto también este momento ameritaba esta imagen. Entonces el mensaje que querés transmitir es que nos reconozcamos como una ciudad multicultural. Claro. ¿Qué es lo que querés decir vos con esa expresión de artista? Digamos que el concepto central de este mural es la escucha, ¿cierto? Y la escucha que lleva a la razón. Entonces, ¿cómo construimos una razón que está antecedida por dejarse hablar? Por permitirnos saber también la verdad del otro, porque no hay una sola verdad. Y cómo construimos esa razón también a partir de las verdades que hay en los territorios, porque cada territorio es diverso, tiene su propia historia y ha atravesado múltiples situaciones. Indiscutiblemente este es un mural muy cercano también al Parque San Antonio, por ejemplo. Entonces escuchar qué pasa ahí culturalmente, musicalmente, pero también escuchar, por ejemplo, el lugar en el que está ubicado el mural, que es un lugar muy ruidoso de la ciudad. Que es en todo el Hueco, y particularmente nosotros pintamos a finales de diciembre esta obra y el volumen de ruido se aumentaba. De hecho pasaba algo muy curioso, y es que estábamos trabajando la escucha a partir del gesto de una caracola, que es un gesto muy cercano para muchas personas. Entonces mientras íbamos subiendo en la plataforma alcanzábamos más o menos unos 70 metros de alto y ya estábamos tan alto que el sonido empezaba a ser como esa bruma o ese crujido de la ciudad, que es como ese sonido residual del urbano, y era como si estuviéramos escuchando la caracola, que en últimas es lo que muchas veces crea. Entonces digamos que fue un mural que, si bien es visual, tiene mucho de acústico desde su propuesta conceptual y de cómo lo vivimos. Aparte de ese trabajo artístico que estás haciendo, pues haces parte de unos procesos colectivos en la ciudad muy importante, que era Corporación Manguala, ¿cierto? Así es. Y hay otro tema que estás como metido en el cuento de una escuela de arte urbano aquí en el barrio Niquitao. Así es. Eso, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿por qué elegir el arte urbano? ¿Por qué elegir la cultura, la pintura
y no estar haciendo otra cosa. Lo que estudiaste, digamos que fue sociología, decir, venga, no, yo estudio sociología, tengo unas bases conceptuales, quería estudiarlo, pero me dedico al arte. ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué llevar esto también a un barrio tan deprimido, tan conflictivo, de tantas mezclas, que yo creo que es los barrios más mezclados, digamos, de inmigrantes, de indígenas, de raizales? Ahí, ¿por qué te dedicaste a eso? Bueno, digamos que no fue algo tan completamente, digamos, premeditado. A mí inicialmente me invitan allí a pintar un mural y una vez yo vi las prestaciones que tenía el espacio, muros muy grandes, la arquitectura muy bonita, pero además las necesidades sociales que un poco estás describiendo, hacía que la pertinencia fuera mucha. Entonces, bueno, yo con toda esta carga también, digamos, profesional, como sociólogo, pero también con una vocación muy comunitaria, pues dije, bueno, yo puedo pintar el mural e irme y ya no pasa nada, ¿cierto? O bueno, más que no pasa nada, creará un impacto que ya habría que medir. Pero digamos que ese impacto se podría multiplicar si invitábamos otros artistas, si generábamos un proceso y si a partir de, digamos, ese acervo teórico un poco, empezábamos a juntar otros saberes, que son los saberes de la educación que ya tenían los profes, de otros artistas, de saberes museológicos, pues podríamos crear un poco algo más grande. Entonces esa posibilidad de conectar mundos fue la que me llevó ahí, no solo a pintar el mural, porque en últimas pues pinté el mural, que era la tarea por la que me habían invitado, sino también que pudimos generar un proceso que hemos denominado Museo Escolar. Y este Museo Escolar en estos momentos cuenta con más de 50 pinturas de artistas nacionales e internacionales, justamente por estar en el ámbito del arte urbano nacional e internacional, pues es más fácil conectar con los artistas a cuando las convoca de pronto una institución sin de pronto muchos saberes al interior del gremio. Muchos artistas de estos reaccionaron de muy buena manera y hemos tenido artistas de República Dominicana, de Chile, de Estados Unidos, de varios han repetido de Chile. Bueno, en general, de un gran, y además de otras ciudades de Colombia, con una línea muy marcada que es como la pintura de brocha, pero también hemos tenido grafiteros, donde digamos que lo que les proponemos es como una suerte de residencia, donde lo primero es crear un diálogo de saberes intercultural, porque entonces como vienen de otras ciudades y otros países, más las personas que están en condición de movilidad humana, que se encuentran en la institución, pues se crea un caldo de cultivo para eso. Y allí pues digamos que venimos caminando este proyecto, ya llevamos 2 años y lo seguiremos caminando. José, desde la universidad nos debemos ocupar mucho, claro, de enseñar, de teorizar, de investigar con un método científico. Bueno, eso vos lo sabes muy bien, pero ¿cómo crees vos que es el rol de nosotros como universidades y de la academia frente al tema del arte urbano y esas prácticas tan sui generis, tan nuevas que están naciendo en el espacio público? Claro, pues yo creo que justamente incluso la vocación que tiene un espacio de conversación como este y la universidad que se encuentra en el corazón de la ciudad también, yo creo que tiene una corresponsabilidad con su propia historia. En particular con el arte urbano, pues se me ocurren miles de cosas. Uno, pues este edificio también podría recepcionar una obra que beneficie a la institución porque la recibe un patrimonio de la ciudad que termina siendo un bien común y también recibe como una insignia de reconocimiento en el espacio, que es muchas veces lo que pasa con los murales. Hacen visibles de otra forma el paisaje urbano de la ciudad. Por otro lado, pues indiscutiblemente el arte urbano no solamente es el ejercicio de creación, sino también de investigación y de generación de conocimiento, que toca muchos temas. Y por otro lado, las universidades yo creo que también, digamos, pueden contribuir de muy buena manera en la consolidación de una industria creativa que tiene que ver con el arte urbano, que hoy promueve y genera muchos réditos a partir del turismo. Y esa es la pregunta que tenemos actualmente, cómo seguir consolidando esa industria, cómo seguir consolidando ese gremio para que tenga una sostenibilidad en el tiempo. Si yo quisiera vincularme a esta iniciativa que ustedes tienen de arte urbano, ¿qué tengo que hacer? Yo no sé pintar, tampoco sé cantar, pero tengo ganas.
Bueno, pues hay muchas maneras, ya te expresé algunas de ellas, Sí. pues yo creo que podemos pensar esta universidad como un escenario para los seminarios académicos que tenemos, por ejemplo, en la Bienal, pero también para construir laboratorios de arte urbano, que es otra de las preguntas que tenemos, como espacios de encuentro y de reunión para las asambleas del gremio, que yo creo que también puede ser una forma muy pertinente. Y habrán en Emil más, ¿cierto? Sí, pero es Mauricio el que quiere estar ahí. Ah, ok, No es la Mauricio. institucionalidad. Perfecto, no, pues como Mauricio... Como persona, cualquiera que nos esté viendo y dice, ve, qué tan bueno hacer parte de esto porque me interesaría conocer y aportarle con mi conocimiento, con mi experticia en algo a esta nueva forma de arte urbano. Bueno, lo primero es que tenemos un gremio abierto a todas las personas que quieran participar y no todas las personas que participan pintan directamente. Entonces una forma de participación, digamos, la más explícita, es a través de las asambleas que se hacen regularmente cada 3 meses como una forma de seguimiento a lo que ocurre en el arte urbano, la vigilancia también del presupuesto, porque en últimas esto es un ejercicio ciudadano, entonces nos afecta a todos y todos tenemos la oportunidad también de opinar, ayudar a decidir en tomas de oportunidades, de deliberaciones que merezca pues el arte urbano en general, porque el espacio público nos pertenece a todos y a todos nos afecta lo que pasa allí. De acuerdo, José. Muy bacano seguir hablando con vos, pero el tiempo es muy reducido y de verdad que he aprendido mucho, hemos aprendido mucho y es cómo vemos nosotros desde la Universidad del Arte Urbano, cómo como ciudadanos nos debemos apropiar del arte urbano y no verlo como un ruido más de la ciudad, sino como una expresión. Pero qué tan bueno que iniciativas gubernamentales también apoyen ese tipo de iniciativas, puesto que esto hace primero volver más atractivo Medellín, segundo apoyar a unos jóvenes artistas, pero también pueden ser viejos artistas, que quieran plasmar su sentimiento y su sentir de la ciudad, y como universidades tenemos que estar más integrados allí. Esquivel nos deja muchas enseñanzas, nos deja muchos retos como universidad y yo creo que lo más importante es seguir viendo el centro de la ciudad como un espacio de encuentro público, abierto y colectivo, y de eso se trata este programa, de seguir mostrando esas voces que hacen que el centro de la ciudad, que Medellín, siga progresando a pesar de todas las dificultades que tenemos. Y desde la Universidad Cooperativa de Colombia queremos seguir aportando al desarrollo de las ciudades. José, gracias por venir. Gracias. Esta es tu casa y ojalá podamos seguir conversando bien rico alrededor de estos temas tan importantes. Así será, claro que sí. Bueno, muchas gracias.